del 1 al 13. Y el segundo está en el libro de Isaías, capítulo 42, los primeros 4 versículos. Así que os pido que lo apartéis, un pasaje, lo dejéis marcado y vayáis al siguiente y lo dejéis marcado también, porque son los 2 pasajes con los que vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Y aprovecho también para mandar un fuerte abrazo a los hermanos y hermanas que nos escuchen desde sus hogares o del puesto de trabajo, a través de la radio, y también a aquellos que nos escuchan cada domingo. Si os habéis fijado, en esta mañana hemos estado cantando en varias ocasiones y en varias de las canciones de la misericordia de Dios. Incluso la canción última que hemos cantado, no esta que cantábamos durante la ofrenda, sino la anterior, la de Vengo a adorarte. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Eso nos está hablando de la misericordia que Dios ha tenido con esta humanidad, que ha tenido contigo y conmigo. Y en esta mañana lo que el Señor quiere hablarnos y recordarnos una vez más es cuán grande es su misericordia. Nos ha estado hablando y nos está hablando acerca de la gracia, el descanso que provienen de un corazón de un Dios de misericordia. Amén. Y de hecho, leíamos al principio, Patri nos decía, vamos a leer el Salmo 100. Y el último versículo del Salmo 100 dice así, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Sabéis que esta es una de las frases, de las expresiones que más se repiten en los salmos? Hay un salmo, no recuerdo exactamente qué número es, pero que dice una frase y repite, porque para siempre es su misericordia. Dice algo de Dios, porque para siempre es su misericordia. Dice una expresión, una cualidad del Señor, porque para siempre es su misericordia. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Dice Isaías 42, versículos del 1 al 4, dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Quedaros con el pasaje o con el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y si vamos a 2 de Samuel, nos habla de un tal Mefiboset. Los jóvenes que estuvieron en Jerez la semana pasada pudieron aprender un poquito acerca de este personaje de la Biblia. Un nieto del rey Saúl. Y en el capítulo 9 de 2 de Samuel dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David en el versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo,
Todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Que el Señor bendiga su palabra. Yo haré misericordia contigo por causa de Jonatán tu padre. Los que conocéis un poquito la historia de David, sabéis que Jonatán fue el amigo más íntimo, fue el amigo más hermoso, más precioso que tuvo David. Fue como un hermano para él, ¿verdad? Fue un hombre que Dios usó para traer consuelo, para reconfortar, que Dios usó para salvar incluso la vida del rey David cuando Saúl quería matarlo. Pero la historia había cambiado. Saúl murió, Jonatán murió, hubo una pequeña rebelión en palacio. Y David, que estaba lejos, estaba haciendo luto. Pero llegó un momento en que parte del pueblo se volvió a David y dijo: David, tú ya eres rey en Hebrón, ahora que queremos que seas rey también sobre toda la casa de Israel. Y vamos a dejar por un momento aquí la historia de Mefiboset. Si pensamos en la misericordia de Dios, tenemos que pensar por fuerza en la persona de Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Él es la expresión, la mayor y más hermosa expresión de la misericordia de Dios. La Biblia nos presenta a Jesús como su tema principal. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje principal es el Hijo de Dios, es Jesús. Y es presentado de una manera tan sobresaliente, tan sublime, porque realmente Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Amén? Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Si está Jesús, nada más es necesario. Pero qué bueno que Él dice que el Señor nos dio, junto con Él, todas las cosas. Porque Dios es un Dios que sobreabunda. Jesús es la suma y es la sustancia de la teología. Estudiar teología y profundizar en la Biblia, dejando a un lado a la persona de Jesús, es como perder el tiempo. Y además deshonra a Dios. Él es la sustancia de la teología. Y como leíamos también el viernes al final del culto, Jesús es el alfa y es la omega. Es el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, lo más importante en tu vida y en mi vida es nuestra relación con Jesucristo. En el versículo 42 que hemos leído del libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo. Y yo cuando leo esto recuerdo las palabras de Juan el Bautista, cuando se le acerca a Jesús junto al río y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor levanta a su Hijo para que le podamos ver, para que le podamos observar. Dice más adelante en el pasaje de Isaías: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. Y cuando estáis haciendo énfasis en he aquí, lo que Dios está diciendo es: mírenlo, miradle, ved, observad con detenimiento. No seáis como los fatuos que ven a Jesús pasar de resfilón, ¿verdad? Ah, Jesús, qué bien Jesús, qué majo, qué bien predica, qué cosas tan bonitas hace. No, deteneos, observad a este Jesús. Porque cuando uno se para y mira a Jesús, solo puede hacer una cosa, y es adorarlo. ¿Amén? Cuando nos paramos detenidamente ante la gloria y la majestad de Jesús, solo tenemos una opción: adorarlo. Adorar a Jesús. Cuando vemos a Jesús, descubrimos la forma en que Dios trata con la humanidad. La forma en que el Señor trata con nosotros. Aquí en este pasaje, Isaías nos habla de la gracia y la misericordia que Dios derrama sobre su pueblo y también sobre la humanidad. Nos muestra, queridos hermanos, el corazón de Dios. Nos enseña cómo es el corazón de Dios, cómo late el corazón de Dios hacia su creación, hacia nosotros. Nos muestra la profundidad de ese amor que fue capaz de entregar a su Hijo, inocente por tu pecado y por el mío. Nos da las razones por las cuales Jesús fue a la cruz. Porque Él no quebrará
la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. Y alguien puede decir, o se preguntará, ¿qué está diciendo el Señor con esto de la caña cascada? ¿Qué símbolo, ¿no? ¿Qué simbología, qué enseñanza el Señor nos quiere dar a través de estas palabras? Si nos trasladamos unos cuantos miles de años en el tiempo hacia atrás y fuésemos a la tierra de Israel, veríamos a muchos niños que cuando salen del colegio, pues se van al río a jugar. ¿Cuántos habéis ido al río a jugar de pequeños? Bueno, los que vivíais cerca de un río. Yo alguna vez he ido ahí cerca de Punta Cándor, he mirado al río y digo, aquí no me meto. ¿Verdad? Bueno, en Asturias, como hay mucha agua y hay muchas montañas, por todas partes hay ríos. Entonces, una de las mayores aventuras que podíamos vivir cuando éramos pequeños era ya en una edad en la cual nuestros papás más o menos se fiaban de nosotros para que no volviésemos a casa estrellados, aunque casi siempre volvíamos estrellados, era salir, hacer la tarea, coger el bocadillo de chorizo Pamplona e irnos al río. Irnos al río. ¿Por qué? Porque en el río veíamos peces. En el río encontrábamos piedras maravillosas. En el río nos convertíamos en aventureros del Amazonas. Nos convertíamos en piratas que habíamos conquistado una isla de 1 metro cuadrado porque era una roca donde solo cabía uno, pero era nuestra isla. En el río jugábamos a soñar lo que veíamos en los dibujos o leíamos en los cuentos. Pues si tú y yo nos fuésemos hace 3.000, 4.000 años, 2.000 años, en los tiempos de Jesús, los tiempos de Isaías, a la tierra de los profetas, veríamos a los niños jugando en los ríos. Y sabéis que en aquella tierra, como en muchas otras, a los márgenes hay cañas. Cañas de azúcar, cañas de bambú, hay cañas que crecen. Con esas cañas se hacían flautas, se hacían instrumentos musicales. Y los niños muchas veces iban buscando esas cañas buenas, esas cañas duras, esas cañas que tuviesen el material adecuado para hacer agujeros, cortarlas y poder tocar, hacer sonar bien un instrumento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los niños veían que había cañas que no estaban en perfecto estado, cañas que estaban medio rotas, que estaban quizás quebradas, y tenían la buena costumbre que tienen los niños de aquello que está medio roto, terminar de romperlo y tirarlo. ¿Por qué? Porque esas cañas no valían ya para nada. Esas cañas no eran aprovechables, esas cañas no eran útiles para hacerlas sonar bien. Eran cañas cascadas que no tenían ningún valor a los ojos de los niños. Y yo cuando pienso en estas cañas, pienso en personas, pienso en hombres y mujeres, pienso en jóvenes y ancianos, que por alguno u otro motivo son como cañas cascadas, son como cañas quebradas, que a los ojos de los hombres quizás no tengan mucho valor. Cañas quebradas, y cuando la palabra usa cascado, en el original, algo cascado, algo medio roto, quebrado, está hablándonos acerca de la opresión, algo que ha sido oprimido, y por esa opresión, esa fuerte opresión, se ha doblado o se ha quebrado. Pienso en personas, pero también pienso en mí, en que en muchos momentos de mi vida yo he sido una caña quebrada. Yo he sido una caña cascada. Y que seguramente a los ojos de muchos a mi alrededor no había futuro. Ya no había nada que hacer. Ya no era hermosa esa caña. Ya no era útil. ¿Cómo íbamos a poder hacer un instrumento que sonase bien con esa caña quebrada? Todos, yo creo, hemos pasado alguna vez por eso, ¿verdad? Todos alguna vez nos hemos sentido como esa caña quebrada. Pero fijaros, aquí la palabra nos dice, no quebrará la caña cascada. ¿Por qué? Los chicos de los que hablábamos antes, las cogían, esta no vale, la terminaban de cortar y la tiraban al río o la tiraban a un lado del camino. Había otras muchas donde escoger. Había otras mucho mejores, más fuertes, más robustas y que seguro que iban a sonar mejor. Una caña en medio de muchas no era importante. Y además, si estaba quebrada no valía para nada. ¿Por qué Jesús no quiebra la caña cascada? Pero fijaros que en este pasaje, en este versículo, dice, ni apagará el pábilo que humeare. Si seguimos en esos años, en esa época, todos sabemos que no había luz eléctrica.
y las casas se iluminaban con lámparas.